nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres signo de gloria. Sobre el cielo y la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir
todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Jesús reconciliando al mundo entero. La palabra reconciliación es uno de los términos más poderosos y descriptivos en la Escritura, en la palabra de Dios. Su definición, conjuntamente con las de otras palabras o términos, junto con justificación, redención, perdón y adopción, describen de una manera totalmente maravillosa y gloriosa las riquezas de nuestra salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hace la justificación? La justificación hace que un pecador que es considerado culpable por su pecado y condenado delante de Dios sea declarado justo. La palabra de Dios en Romanos, el capítulo 5, verso 1 y 2 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, dice su palabra, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la gloria de Dios. Eso es lo que compete en cuanto a justificación. Mediante la redención, el pecador, a los ojos de Dios, que podríamos decir es un esclavo, recibe la libertad de manera gratuita. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, versos 17 y 18, dice: pero gracias a Dios que en otro tiempo erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de justicia. Gracias a Dios. En otro tiempo éramos esclavos del pecado, pero hemos venido a ser liberados del pecado y a ser siervos por medio de su justicia. Justificación, redención, perdón. En el perdón, el pecador que tiene una deuda con Dios recibe el beneficio del pago y olvido de esta misma. Y esto lo veíamos hace un par de semanas atrás, que nuestro pecado debemos dejarlo atrás. En Efesios, en el capítulo 1, verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¡Aleluya! Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Y luego, en otro de los términos que le mencionaba, en la adopción, el pecador, que era un extraño y advenedizo ante los ojos de Dios, es recibido como un hijo suyo, como un hijo de Dios. Efesios, el capítulo 1, verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Reconciliación. He mencionado algunos términos poderosos: justificación, redención, perdón, adopción. Pero juntamente con esta palabra de reconciliación, como lo decía hace unos segundos, es uno de los términos asombrosos, gloriosos y maravillosos en la palabra de Dios. Una palabra como la que hoy les traigo, reconciliación, en la Biblia se traduce como catalazo y significa literalmente cambiar mutuamente o intercambiar, aludiendo generalmente al cambio en una relación. Sin embargo, la palabra que el apóstol Pablo usa en el texto de Primera de Colosenses capítulo 1 del 21 al 23 es la palabra apocatalazo. Apocatalazo, que es la misma palabra, pero hace un énfasis en el prefijo apo, con el que se habla de una reconciliación, escuche bien, una reconciliación rotunda y completa. Y esto es motivado por el hecho de que algunos falsos maestros estaban enseñando que la obra de Cristo se tornaba insuficiente. Colosenses, el capítulo 1, verso 21 dice: vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice su palabra, os ha reconciliado. Y debemos partir del hecho de que en Cristo éramos ajenos a Él, éramos distantes de su dominio, no participábamos de su reino, pero el apóstol Pablo resalta en esta carta a los Efesios diciendo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, de la vida y de la esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, queriendo expresar el hecho de que existe una distancia abismal entre el hombre pecador y un Dios justo. Esa era nuestra condición, esa era la condición del pueblo a quien Pablo le hablaba. Y si vamos nosotros y miramos nuestra vida antes de Cristo, era la condición de cada uno de nosotros. Éramos esclavos del pecado, estábamos alejados de los caminos de Dios, pero por medio de su redención, por medio de su sangre, por medio de la cruz, usted y yo podemos venir libremente ante Jesús. Y si bien teníamos una condición sin Cristo, que no nos permitía ver lo que Cristo tenía para nosotros y experimentar la multiforme misericordia de Dios, hoy día podemos ver otro panorama. Hoy día podemos ver otra manera de vivir, cual desarrollamos bajo el amparo del Omnipotente, como dice su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Puede ser que algunas personas, lógicamente, caminen sin Cristo, y lo hay. Muchos están lejos de Dios, muchos que aún estuvieron quizás en su niñez, en su juventud, cerca, hoy están alejados por diferentes circunstancias. Pero aquella palabra poderosa de Dios no puede ser apagada. Y si quizás ahora estás lejos del redil, Dios sigue continuamente llamando a tu corazón.
Insisto, reconciliación, una reconciliación completa, una reconciliación eficaz, una reconciliación rotunda, integral y completa, solo puede ser posible por medio de Jesucristo. Es probable que en las relaciones personales usted y yo experimentemos con diferentes circunstancias, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra esposa, momentos en que nos toca dividirnos por las diferencias de opinión que tenemos. Pero llega un momento de inflexión donde podemos conversar y quizás podemos reconciliarnos, pero eso va a estar determinado por algunas circunstancias, va a tener algunas condiciones. Sin embargo, la reconciliación que Dios hizo a través de Jesucristo al mundo entero es diferente, porque es una obra completa, una obra extraordinaria, una obra por excelencia. En otro tiempo nosotros éramos esclavos y éramos extranjeros y estábamos perdidos en el pecado, pero por medio de Jesús hemos sido reconciliados con nuestro Padre. El hombre natural en su pecado no puede llegar a Dios, pues Dios es santo y donde hay santidad no puede haber pecado. Jesucristo hizo el puente para que usted y yo nos acerquemos confiadamente al Padre. Y es por eso que comencé este sermón diciendo que Jesús ha reconciliado al mundo entero. Y es probable que tú goces hoy día de esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. O es probable que hayas dejado tu relación de intimidad con Dios. O es probable que estés escuchando esto y nunca hayas tenido un acercamiento con nuestro Padre Celestial. Hoy es día aceptable de salvación. Muchos caminan aún dentro de la normalidad, enojados con Dios por diferentes circunstancias. Muchos aún no han sido reconciliados. Interesante que la palabra en el libro de Romanos capítulo 5, verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Pablo lo dice en diferentes partes de sus cartas, en diferentes partes de sus escritos, que el hombre sin Cristo es un enemigo de Dios, merecedor únicamente de su aborrecimiento. Y esta idea se encuentra respaldada en la Escritura. En Salmos capítulo 5, verso 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los esfuerzos humanos para reconciliarse con Dios están desprovistos de toda probabilidad de éxito, dado que las acciones que nos van a llevar a esta reconciliación no dependen de nosotros, ni tampoco es porque nosotros hagamos méritos, sino que vamos a ser reconciliados con Dios por medio de su gracia, que es suficiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, que dice su palabra, a las tinieblas, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo dice Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. Vuelvo a repetirlo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta era nuestra condición. Esta es la condición de todos aquellos que andan sin Cristo. Sus corazones extraños a Dios, extraviados de Dios, enemigos de Dios, hacedores de maldad, y es decir, todo aquello que desagrada a Dios. De ahí fuimos sacados, gloria a Dios, y de ahí tú puedes ser sacado si aún estás sin Cristo. Por tanto, esta invitación es para ti.
Para ti que conoces al Señor y tienes una relación personal hoy con Él, a que te mantengas en este estado de reconciliación constante, buscando del Señor cada día, pero también es para ti, que nunca has tenido la oportunidad de acercarte a Cristo. Él está hoy con los brazos abiertos. He aquí, dice su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hoy es día aceptable de salvación. En otro tiempo caminábamos sin Cristo, o quizás sea tu condición actual, pero Jesús, a través de su sangre poderosa, ha creado este puente para que tú y yo podamos caminar y llegar hacia el Padre. Jesús mismo le dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Podríamos hablar de los efectos de la reconciliación, podríamos hablar de las evidencias de la obra de reconciliadora de Cristo, y tendríamos mucho más que decir, pero quisiera tomar unos pasajes más. Lo dice Colosenses capítulo 1, verso 21-22. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario como el medio para apaciguar la ira de Dios. Ahora, no solamente esto significaba una ofrenda sacrificial, sino que estuvo allí como el sustituto de la humanidad. Es decir, el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, Él lo hizo suyo y lo llevó hasta la muerte, y muerte de cruz. Tomó el castigo que tú y yo merecemos por nuestro pecado, y por medio de su sangre ahí dio su vida para que tú y yo hoy tengamos acceso a nuestro Padre Celestial. Libre llegada. Jesús, Dios encarnado, muriendo como hombre por los hombres, y vemos que en la cruz es el único momento que su vida no se refiere a Dios como a su Padre, sino que Él tuvo que entregar su vida por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras iniquidades. Luego, dice su palabra, que el hombre es transformado mediante esa obra de reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, es un versículo que siempre lo repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por medio de esta reconciliación hemos sido hechos nuevas criaturas. Podemos amar ahora a nuestro Salvador, agradecerle en nuestra manera de vivir, pero reconocer que por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Eso y muchos otros efectos de la obra reconciliadora de Cristo. Podemos gozar de una vida nueva. Podemos gozar de las multiformes misericordias de Dios. Somos llamados a aprender y a ser imitadores acerca de Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 23, y con esto voy terminando. Dice su palabra: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo fui hecho ministro. De todas las evidencias que nosotros podríamos tener, o valga la referencia, evidenciar acerca de la seguridad de nuestra salvación, del perdón que hemos recibido, lo que va de alguna manera a dar testimonio de ello en nosotros es que Cristo viva en nosotros y que sea Él el que se glorifique a través de nosotros. Todo creyente que ha sido transformado en la conformidad con la obra de Cristo debe perseverar en Cristo. Debemos perseverar en Él.
usted y yo somos llamados a perseverar en el Señor. A que tal como Pablo lo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es para usted y para mí que conocemos del Señor y nos hemos declarado públicamente como sus seguidores, y Él nos ha aceptado como hijo, nos ha redimido, nos ha justificado. Jesús nos ha reconciliado por medio de su sangre preciosa. Podemos obtener el perdón de Dios, pero es necesario que la evidencia de eso sea nuestra manera de vivir. Recuerde las palabras que le dije al principio, palabras poderosas: justificación, redención, perdón. Hemos sido adoptados por medio de esta reconciliación maravillosa que Jesús ha provisto para nosotros. En otro tiempo, tal como lo dice su palabra, éramos extraños y enemigos en nuestra mente. En otro tiempo andábamos en las obras de la carne. Hoy hemos sido comprados con precio de sangre. La pregunta es: ¿cómo estás viviendo en este tiempo? ¿Hay evidencia de esa reconciliación que Jesucristo ha hecho? ¿Podemos ir delante del Padre? Hay un ejemplo que quiero tomar para terminar. Cuando hace muchos años atrás estábamos en Ecuador, teníamos una mascota, una perrita, una poodle, que nos acompañó casi 14 años. Y era parte de nuestra familia. El año pasado, en el mes de agosto, ella murió. Y para muchos una mascota es una mascota, pero como lo digo, para nosotros era parte de nuestra familia. Y mientras le enseñábamos cómo y dónde hacer sus necesidades, o qué es lo que tenía que hacer y lo que no podía hacer dentro de la casa, cuando ella cometía un error, buscaba el lugar de la casa donde esconderse. Es decir, cuando subíamos a la casa, nosotros vivíamos en un tercer piso, y cuando subíamos de la iglesia que estaba en el primero o del centro clínico que estaba en el segundo, llegábamos a la casa y ella había cometido algo malo, había cometido un error en su actuar. No la encontrábamos porque se sentía tan avergonzada que buscaba un lugar para esconderse, porque no era capaz de estar cerca de nosotros, porque pensaba lógicamente que la íbamos a corregir. No sé si sea el mejor ejemplo, pero siempre ha quedado eso en mi cabeza y siempre lo recuerdo. Ella se sentía tan mal y avergonzada que buscaba un lugar donde esconderse. Ahora, si vamos a la Biblia, podemos encontrar la historia de Jonás. Y usted me puede decir: ¿pero qué tiene que ver eso? Jonás sabía que estaba desobedeciendo el mandato de Dios y pensaba que escondiéndose en un lugar tan recóndito como ahí en el barco mercader que iba rumbo a Tarsis, no iba a ser encontrado por el Señor. Estaba tan avergonzado que estaba ahí, y usted ya conoce lo que pasó. Cuando usted y yo no estamos a cuentas con el Señor, nos va a costar levantar nuestra mirada al cielo y buscar esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Y no necesitamos ir tan lejos. Cuando usted y yo hemos tenido problemas con cierta persona, tratamos de evitarla o tratamos de no mirarla porque sabemos que hay algo que está incomodando. No se olvide que Jesús, por medio de su sangre, nos ha reconciliado con el Padre. ¿Tiene algo usted que arreglar con el Padre? Doble sus rodillas y por medio de Jesús vaya al Padre
con la seguridad de que Dios está escuchando su oración. ¿Tiene algo usted que arreglar con su esposa, con sus hijos, con algún familiar? Tome el teléfono y llámele. Reconciliación. Solo Jesús puede hacer la obra completa. Una reconciliación efectiva, integral y completa solamente puede lograrla Jesús en nuestro corazón. No se esconda, no busque un lugar, no baje su mirada. La obra de Jesucristo está disponible para cada uno de nosotros. Somos justificados por gracia, somos redimidos por su sangre, somos perdonados por la obra redentora de la cruz, somos adoptados como hijos de Dios, y esto a través de la reconciliación que Jesús hizo para ti y para todo el mundo. Gracias te doy, Dios, por las cosas que tú haces por mí, cosas inmerecidas que me hablan de tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no podrán cantar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que puedo ser, lo debo solo a ti. Quiero vivir toda mi vida agradando tan solo a Él. Y si tuviera algún honor, lo dejo a los pies de la cruz. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Quiero vivir